Resumir de lo que definieron anoche, Federico. Bueno, lo que se definió anoche, Sebas, es restringir las actividades que suponen un mayor riesgo de propagación viral, que son las que nada más ni nada menos de lo que escribí ahí en el comunicado digamos, de la página del municipio, que es una página nueva, ahora te voy a contar de qué se trata, que tiene que ver con las actividades que suponen ese mayor riesgo de contacto físico y de lo difícil que es, porque la actividad así, la dinámica de la actividad es así, el uso del barbijo. Y estamos hablando exactamente de las fiestas. Es decir, las reuniones sociales en donde tienen implicación o donde hay un baile, donde hay un contacto, 15 años, por ejemplo, casamientos, en donde la gente realmente va a la fiesta con barbijo, pero una vez que está dentro del salón, se lo saca. O sea, yo creo que en un momento, en este punto, tenemos que ser sinceros. Todos tenemos que ser sinceros, sacarnos la careta y decir, bueno, a ver, realmente cuáles son las actividades que suponen riesgo. Y los bailes están ahí, las fiestas de 15, los casamientos, todos los eventos en donde se reúnen personas para un festejo, siempre hay baile. Donde hay música, hay baile y el barbijo queda en el bolsillo o queda en una mesa. Si bien quizás se pueda llegar a controlar el no compartir elementos como vasos, pero el barbijo queda en cualquier lado y el baile se da, el contacto físico se da. Estamos viendo que este SARS-CoV-2 con sus nuevas variantes son más contagiosas que la del año pasado. Y lo estamos viendo en la práctica, lo estamos viendo todos, vos, yo, digamos, todo el mundo está viendo que esto se contagia más fácilmente. Es decir, tiene un alto índice de contagio, de propagación, y más inclusive que el año pasado. Es decir, tenemos que estar más atentos a los contagios. Por ahora, y acá en Victoria, no estamos viendo mayor impacto clínico. Es decir, los casos que estamos viendo, gracias a Dios por ahora, son leves. Pero eso pasó también el año pasado. Cuando empezaron a ocurrir los primeros casos, yo recuerdo que los 2 primeros meses eran todas patologías leves, con un resfrío, un síndrome gripal, y después empezaron a venir las complicaciones y los fallecimientos. Entonces, y la diferencia del año pasado a esta, es que el año pasado a esta altura estábamos todos en casa. Hoy, por supuesto, no estamos en casa. Las actividades están habilitadas, la modalidad presencial de las clases también. Es decir, no es el mismo escenario el que vivimos, con lo cual tenemos que ser más precavidos. No digo, obviamente, para poder soportar la apertura de todas las actividades, tenemos que ser precavidos y restringir, por lo menos, adhiriendo al DNU y al decreto provincial, que es de orden público, restringir justamente las actividades que más riesgo suponen, como son los bailes. Claro, lo que estaba programado para este fin de semana en el tema bailes, cumpleaños de 15, ¿eso también queda suspendido o desde la otra semana? No, es desde ahora, Seba, desde ahora. Desde el día de hoy queda suspendido. De esto obviamente fue muy charlado y por unanimidad se decidió hacer esta restricción por lo menos hasta el 30. En esta restricción por lo menos hasta el 30 de este mes, a ver qué pasa. Vos tenés en cuenta que en lo que vamos del mes, estamos a día 14 de abril, ya tenemos el doble de casos que lo que tuvimos en marzo, en todo el mes de marzo. Con lo cual, esto a nosotros son indicadores. Es decir, la cantidad de casos que tenemos en 2 semanas cerradas comparadas con las 2 semanas anteriores, se hace una fracción de eso, y por arriba de 1,2 el riesgo es alto. Y nosotros tenemos un riesgo, si te digo que es el doble, tenemos un índice de 2. Claro. Es muy superior a 1,2. Con lo cual, eso es un indicador que a nosotros nos está alertando de que tenemos que intervenir de manera preventiva, restringiendo las actividades de mayor riesgo, de mayor peso en el impacto sanitario. Perfecto. Si no queremos terminar en 10 días con un desastre de contagios, porque estamos viendo que el contagio inclusive se da en reuniones sociales al aire libre. Y lo estamos viendo por la investigación epidemiológica que hacemos. Cumpleaños donde se juntan gente, cumpleaños o eventos o fiestas donde se junta gente, inclusive al aire libre,
5 o 6 personas, terminan contagiadas todas. Qué bárbaro, ¿eh? Con lo cual, lo estamos viendo, estamos siendo testigos de esto, y a la luz de estas circunstancias es que decidimos tomar estas medidas preventivas. Obviamente, toda medida supone que una persona, desgraciadamente, supone que una persona trabaje menos, sí. Y eso se entiende, pero lo que tenemos que tratar de hacer es soportar, tratar de sostener que el máximo de las actividades que no generan riesgo sigan abiertas, no como el año pasado que habían cerrado. Yo insisto en esto, y sigamos garantizando la presencialidad de los niños en las aulas, porque el año pasado hubieron más de 24.000 niños que se quedaron sin colegio, que desertaron, ¿sí? Esto es un dato alarmante. Entonces, no podemos seguir sosteniendo, tenemos que seguir sosteniendo justamente para evitar la deserción escolar, porque el impacto en estos niños y en la sociedad entera es enorme. Bueno, es impresionante. Entonces, este es el sentido, sí, Sebas. Sí, es impresionante la cantidad de gente que lo está escuchando y de repente preguntale, por favor, preguntale. Bueno, ¿qué va a pasar? Usted ya lo está contestando con el tema de las escuelas. ¿Van a brindar prioridad en las escuelas? ¿Todavía podemos mandar a los chicos al colegio? Ya lo contestó recién. Ahora voy con los chicos en las prácticas deportivas, por ejemplo, el fútbol. Quizá no torneos, dicen los padres, pero les ha hecho muy bien volver a las prácticas los chicos al fútbol. ¿Eso se va a poder mantener por ahora o no? Estoy de acuerdo con lo que dice el padre que vos mencionás, el oyente. El impacto emocional negativo que tuvo esta pandemia, el estar encerrado, fue enorme también, y lo vimos en los niños también. Por eso te digo, vamos a sostener todas las actividades que nos lo permitan los decretos. Perfecto. Porque los decretos son de orden público. ¿Qué significa esto? Que el intendente, la autoridad máxima, el ejecutivo municipal, no puede flexibilizar esa normativa. Sí puede, si quiere o si considera, restringir más de lo que dice el decreto, pero no puede flexibilizar más allá de lo que le indica la normativa. Con respecto a los torneos, el DNU, no el decreto de gobierno que adhiere al DNU, es que están restringidas las actividades que no sean oficiales, o sea, no competitivas, pero que no sean oficiales. En caso del fútbol, es un ente que está por dentro de la liga, y eso es oficial, con lo cual el fútbol en los torneos oficiales sin público van a seguir haciéndose. Las prácticas de fútbol se van a seguir sosteniendo, porque son prácticas que en el sentido común, si nos ponemos a ver, revisten menos impacto, menos riesgo una práctica de fútbol al aire libre, un entrenamiento al aire libre donde se pueden conservar la modalidad de entrenamiento separada, a una fiesta o un baile en un lugar donde la gente baila y está sin barbijo. Perfecto. Entonces, por ahora, todo lo que sea actividad deportiva oficial va a estar, que si se supone que están justamente amparadas por protocolos estrictamente redactados y controlados por los entrenadores, por los dirigentes, etcétera, van a seguir sosteniéndose. Perfecto. ¿Tema casino continúa? Bueno, el casino también es esto yo creo que el casino, ya el municipio no tiene injerencia en esto, inclusive el COES ayer se trató de esto. La dinámica del casino es una dinámica particular, y creo que aparte ellos se rigen directamente por decretos provinciales y nacionales, no por el municipio. Perfecto. De todas maneras, el casino, donde nosotros vemos que hay muchísima concurrencia de gente, la dinámica particular de ellos es muy especial. ¿Qué significa? Que realmente hay control. Vos fíjate que las personas que asisten al lugar, si bien es un lugar cerrado, es un lugar correctamente ventilado porque tiene equipos que son sumamente costosos, que hacen que recambien la masa crítica de aire permanentemente. Es decir, hay recambio de aire, hay ventilación. La persona que asiste está en el juego, en la tragamonedas, en el equipo, en el aparato, una sola con barbijo, es obligatorio el uso de barbijo, y están siendo controlados por cámaras, y están siendo controlados por personal que está paseando, que está caminando por todo el salón. Con lo cual, el control de las personas que asisten realmente es estricto, y lo hemos visto porque hemos visto los contagios que se han dado en ese ámbito, y la verdad que no ha habido contagios, por lo menos de peso, que nos preocupe. Perfecto. Completamente han sido las fiestas, como hemos sido testigos, que pasó en enero,
con las fiestas clandestinas, en donde se dispararon una serie de contagios enormes, pero ustedes fíjense que en el casino no hemos tenido en distintos lugares. Todos recordarán las grandes industrias y empresas en las que hemos tenido problemas, y el casino no ha sido una de ellas. Por suerte, evidentemente, los protocolos se están cumpliendo, existe el control que nos dicen, y la verdad que las veces que ha ido inspección al casino, se ha visto que están haciendo. Ahora, si existe mañana el decreto del gobernador que dice que se cierran porque tenemos un alto riesgo de nuestra red epidemiológica lo indica, y cerrará el casino. Pero esto lo definirá provincia. Tengo dos preguntas más. El Cerro de la Matanza, ¿qué va a pasar con las carreras de karting? ¿Qué va a pasar con las carreras hípicas de caballo? Bueno, respecto de las carreras, son actividades que al aire libre no se permiten más de 100 personas. Más de 100 personas al aire libre no se van a permitir, que eso también está escrito, está expresado tácitamente en el DNU. ¿Sí? Todos los eventos al aire libre se permiten hasta 100 personas. Vuelvo a explicar que esto no es un capricho nuestro, esto es un documento de orden público, con lo cual no podemos, el intendente no tiene la competencia, la facultad, la potestad de poder modificarlo, porque está sujeto a una sanción, con lo cual no se puede hacer nada, solamente se podría restringir más de lo que dice el DNU. Así que son 100 personas al aire libre. Si la actividad no puede, respetar ese número de personas, bueno, ya esto es una cuestión de la actividad que se tendrán que replantear los organizadores y hacerlo o no. Turismo a cielo abierto como termas, nos preguntan, práctica de canchas de pádel, las que son abiertas, las que son cerradas, ¿hay un cambio ahí en la práctica del deporte? Lo mismo con el deporte, todo deporte que sea oficial, es decir, que genere, que tenga un protocolo y que tenga un control a partir de una liga, que sea una entidad que los nuclee, se puede hacer. También el DNU claramente dice, deportes oficiales se siguen practicando siempre con la modalidad sin público. Es decir, si hay una, no sé, la Unión, por ejemplo, Unión Argentina de Rugby, bueno, que es una liga o de orden oficial, no hay ningún problema en hacerse, por ahora se siguen haciendo. Perfecto. Me dijiste pádel, ¿y qué más? Bueno, las carreras hípicas ya comentó, las carreras de caballo, la de karting también, y me están preguntando... bueno, y a mí me gustaría saber esta nueva plataforma de información, ¿quién administra, de dónde sacan los datos, cómo surgió esa idea? Me habías preguntado lo del turismo, todavía no tenemos... cielo abierto, turismo a cielo abierto. Turismo cielo abierto todavía no tenemos ningún tipo de restricción. Perfecto. Por ahora no, porque es un turismo que no genera... Vos acordate que el 4 de diciembre se abrió el turismo. A partir del 4 de diciembre tuvimos un pico que había coincidido con la apertura 14 y 15 días después de eso, que nosotros lo pudimos corroborar o lo pudimos confrontar con justamente las fiestas clandestinas, y no era por el turismo, eso ya lo definimos, con lo cual el turismo no tuvo ningún impacto en el verano. Así que sabemos que el turismo, con los protocolos y cómo controlan todos los prestadores turísticos y gastronómicos de la ciudad, que la verdad que el control lo llevan bien, no han impactado negativamente, así que por ahora también se sigue haciendo. Perfecto. La otra que me dijiste era... la dirección de... la página. La página, ¿cómo es esto? ¿Cómo surgió? Mirá, esto surge a partir de que hay una gran preocupación por los datos, que ya lo venimos discutiendo desde hace mucho, yo no sé si hace más de 6 o 9 meses, el tema de los datos oficiales. ¿Qué pasa? Esto ya lo he explicado en otras oportunidades y sigo haciéndolo porque es importante que se entienda que los datos, acá digamos, no hay una mala intención y un ocultamiento exprofeso de los datos. Lo que pasa es que cuando son datos oficiales tienen una demora administrativa importante porque hay que cargarlos en distintas páginas oficiales y van de un lado para el otro. No debería ser así, a mí me parece, por una cuestión del nivel de tecnología que tenemos en este momento, pero pasa. Evidentemente en algún punto hay un cuello de botella, y en Paraná, cuando van a manejar los datos son viejos, son datos de más de una semana, con más de una semana de atraso. Con lo cual, para marcar índices epidemiológicos, índices de riesgo, a nosotros no nos sirve, porque nosotros queremos saber cuál es el riesgo nuestro ya.
no cuál fue el riesgo nuestro la semana pasada, porque las intervenciones las tenemos que hacer ahora. Entonces, a raíz de eso, y sabiendo que nosotros somos los que tenemos los datos y somos los que después subimos a las páginas oficiales, para procesarlos, etcétera, etcétera, para que después se devuelvan y otra vez volver a publicarse, los publicamos directamente en crudo. Es decir, yo sé los casos positivos que hay todos los días. Tenemos toda una gente que está trabajando sobre esos datos día a día. Tenemos a Cristela Ríos, que nos trabaja permanentemente, se encarga de la estadística junto con Pablo Mancilla, tanto del municipio como del hospital, trabajan pero sin descanso a cualquier hora, justamente recabando estos datos de los bioquímicos, del hospital y de todos. Esos datos se publican día a día. La idea es generar una página desde la Dirección de Salud Municipal, en donde ustedes ya tienen el link que pueden acceder, en donde vamos a publicar los casos positivos del día anterior. Es decir, hoy es 14, hoy se publican los días los casos positivos del día 13, porque llega a las 12 de la noche, 1 de la mañana, en donde recién ahí los bioquímicos pueden entregarnos los datos. Entonces, a partir de esa hora, muy tempranito a la mañana, ya tenemos los datos cerrados del día. Vamos a publicar. Casualmente acá estoy viendo, perdón, Federico, Dirección de Salud Municipal Victoria, así la encontramos a la página en Facebook y ya están los datos, hace media hora que lo subieron, 4 casos positivos de ayer. Exactamente. Ahí está. Exactamente. Vamos a publicar los casos positivos, los casos acumulados y los fallecidos. Nada más, porque antes habíamos puesto los casos activos, pero eso genera confusión en la gente y la verdad que no tiene mucho sentido porque no aporta al público en general, no le aporta un dato que le sirva, porque normalmente le genera dudas, ¿qué son positivos? ¿Qué son casos activos? O sea, no tiene sentido. Ahora, qué fuerte... Positivos por día. Y otra cosa, Sebas, cuando terminemos la semana, entre martes y miércoles, se van a publicar las barras semana por semana, semanas epidemiológicas, toda la curva desde que empezó la pandemia en Victoria en junio del año pasado. Para que la gente vaya y vea, compare cómo estamos y que vea los picos que tuvimos, por ejemplo, el pico que tuvimos en octubre, el pico que tuvimos en enero y cómo está creciendo la curva ahora. Y ese mensaje gráfico por ahí es lo que yo, digamos, esta fue la intención de hacer la página, llegar a la gente y que realmente pueda hacer un examen de conciencia y alerte de lo que realmente está pasando viéndolo en la página. Entonces, este es el sentido de publicar los datos con esta celeridad que es lo que estamos tratando de hacer. Me preguntan por los gimnasios, mucha gente que está escuchando la nota, y sobre eso que está diciendo usted, fuerte el dato de fallecidos a la fecha, 67 victorienses. Es un número muy importante, ¿eh? Nosotros quizás varios de esos casos no nos enteramos que fue por COVID, pero ahora viendo el número completo, 67 personas de Victoria ya fallecieron por COVID. Es un número muy alto, y 1.400 acumulados, ¿no? Sí, el tema de los fallecidos también, inclusive, Sebas, hay gente, por ejemplo, que que capita en Victoria, tiene domicilio en Victoria y fallece interna en otro lado, en Rosario, suponte, y fallece en Rosario, se carga en el CISA, la cargan en el hospital donde la persona desgraciadamente fallece. Ese dato no lo tenemos como positivo, como fallecimiento nuestro, pero cuando oficialmente digo, pero nosotros desde el municipio, como sabemos que después vienen a inhumarse los restos de esa persona a Victoria, porque es un victoriense que se contagió en Victoria, ese dato lo tenemos nosotros. Perfecto. Lo contrastamos con el certificado de función. Entonces, hasta los fallecimientos son los reales, los que tenemos nosotros, porque evitamos el sesgo de si fallece en otro lugar, en otra provincia o en otro distrito. Tal cual. Entonces, lo corroboramos permanentemente con los fallecidos que vamos teniendo. Así que ahí también tenemos exactitud en el número. En lo que no se puede, a veces es muy, muy fino lo que te voy a decir, pero a veces hay personas que les hacen PCR y les da positivo y fallecen de otra patología que no es consecuencia del virus, pero que marca PCR positiva. A veces pasa esto también, y es una persona, un paciente que falleció con COVID y no falleció como consecuencia de haber tenido la enfermedad por COVID. ¿Se entiende? Entiendo. Entonces, en esto nosotros hacemos esta diferencia y no lo anotamos. Claro. Así que hasta en eso estamos fijándonos. La otra cosita mínima
que es, a veces hay criterios clínicos positivos por criterio clínico epidemiológico, que hay que hacer la ficha y hay que cargarla en el CISA, pero a veces con el trajín del trabajo y la cantidad de trabajo que hay, el médico no hace a tiempo para hacer la ficha, lo considera positivo y ya está. Claro. Ese que no se ve en el bioquímico porque no se hizo el hisopado, no porque no se lo haya indicado el médico a propósito, sino porque no tiene indicación tampoco de hacerse un hisopado, ese a veces lo perdemos. Yeah. Entonces los números que podemos llegar a tener nosotros son un poquitito más bajos de lo que realmente son, inclusive, por este positivo por criterio clínico epidemiológico que no se carga en el CISA. Las últimas dos y ya tengo que seguir con el programa, doctor, yo le agradezco mucho este tiempo. El fútbol de veteranos del Porvenir, se está jugando el torneo, me preguntan los muchachos, están preocupados escuchándolo, y los gimnasios, por favor, ¿qué va a pasar con los gimnasios? Bueno, por ahora, los torneos, vuelvo a decir, si es un torneo que tiene, está dentro de una liga provincial o nacional, se hace, siempre sin público. ¿Sí? Ajá, por ahora seguimos igual. Hay que ver exactamente, ahora voy a tratar de hablar con los dirigentes esta semana para ver en qué condiciones están, si son o no son oficiales. Yo sé que el virus no te va a preguntar si el torneo es oficial y si no es oficial, te contagio o no te contagio. Esto es claro que es así, pero esto es el DNU, este es el documento de orden público, esto es así y vamos a estar adhiriendo a lo que dice el DNU. Oficial se puede, no oficial no se puede. No tenemos otra manera porque no tenemos otra manera. Perfecto. Ahora, respecto de los gimnasios, también vamos a tener unas nuevas reuniones para ver cómo nos manejamos, obviamente con el cumplimiento estricto del protocolo, el distanciamiento y el uso del barbijo, con digamos, el salón correctamente ventilado. Por el momento no hay restricción. Perfecto, por el momento, porque somos de una ciudad de riesgo epidemiológico bajo. Ajá. En este momento. Pero ojo que tenemos un indicador, que el que yo te decía antes, que está trepando y está trepando mucho. De acuerdo, le agradezco mucho, ha sido muy claro sus conceptos, muy amable por cumplir, atendernos temprano, yo sé que está muy ocupado, pero era muy importante llevarle todas las respuestas a la gente. ¿Quedó alguna pregunta, chicos? ¿Los comedores, los bares siguen trabajando, doctor? Siguen trabajando normalmente con la restricción horaria. Y obviamente con las mesas, con el aforo de los distintos lugares va a ser al 50% en vez del 75%. Perfecto. Es decir, estamos manejándonos con un aforo del 100%, o sea, una capacidad del 100% al 75%. Esa se bajó también ayer al 50% de la capacidad total. Es decir, si un restaurante tiene una capacidad de 100, pueden ir 50 personas. Y obviamente esas 50 personas tienen que estar sentadas entre mesas, tiene que haber una distancia mínima de 2 metros y tratar de salir solamente las personas convivientes. Acá, a propósito de la consigna, de quién te hizo trampa, quién no te hizo trampa, bueno, creo que la consigna del día de hoy, ¿alguna vez te hicieron trampa? Tal cual. Yo creo que esto es un pacto entre personas, es un pacto social que tenemos que tener con uno mismo y con el prójimo. No nos hagamos trampa, porque no nos conduce a nada, nada. Los únicos que nos perjudicamos somos nosotros si ocultamos información, si no cumplimos con los protocolos, los únicos perjudicados somos nosotros. Eso ya lo vimos el año pasado, por favor, ya tenemos que aprender. No sirve hacer trampa, aprendamos. Un genio, gracias, doctor.